El alba se filtraba a través de los ventanales de la estación central de Bogotá, bañando los muros de ladrillo visto con una luz dorada y melancólica. Afuera, la capital colombiana despertaba en su caos habitual, pero dentro del gran vestíbulo, el tiempo parecía fluir con una precisión silenciosa, como un río subterráneo. La gente caminaba con un propósito sereno, un ballet de movimientos eficientes donde nadie se empujaba, nadie alzaba la voz. En medio de aquella multitud ordenada, una mujer extranjera permanecía inmóvil, un punto de disonancia en la armonía general. Se llamaba Cléa Fabre, una ejecutiva francesa cuya expresión denotaba más escepticismo que expectación. ¿Comodidad en un tren latinoamericano? Imposible, se decía, una convicción forjada en experiencias previas que la habían dejado con un amargo sabor a desorden y promesas rotas. Ese día, un compromiso de trabajo la obligaba a viajar a Medellín. No en avión, como habría sido su elección lógica y preferida, sino en el nuevo tren de alta velocidad, el Cóndor Andino. Había sido una decisión forzada, una concesión a un itinerario apretado que no permitía los caprichos del transporte aéreo. Sin embargo, aquel simple acto de resignación estaba a punto de alterar el curso de su vida, de desmantelar los cimientos de su visión del mundo. Cuando el tren, una serpiente de un verde esmeralda brillante, se deslizó en el andén sin apenas un susurro, la gente formó una fila ordenada de manera espontánea. Nadie daba órdenes, nadie se adelantaba. Cléa frunció el ceño, perpleja. ¿Por qué nadie tiene prisa? Las puertas se abrieron con un siseo casi imperceptible, y el aire pareció abrazar el tren, amortiguando cualquier sonido. Ella aún no comprendía el significado profundo de aquella quietud. Sin campanas ni anuncios estridentes, el tren comenzó a moverse. Para cuando Cléa se dio cuenta, ya habían dejado atrás el laberinto urbano de Bogotá. Contuvo el aliento, una mano instintivamente sobre el cristal de la ventana. Se movía, pero no vibraba. Avanzaba a una velocidad vertiginosa, pero no había ruido. El silencio era más profundo, más hermoso que el del TGV, el orgullo de su Francia natal. No era metal lo que sintió en la punta de sus dedos, sino la temperatura de un corazón latiendo con calma. Poco después, un asistente de a bordo, con un uniforme impecable y una sonrisa discreta, se detuvo a su lado. ¿Le gustaría tomar algo? Su voz era un murmullo, apenas audible, pero cada sílaba llegó a Cléa con una claridad asombrosa. En ese instante, lo comprendió todo. En este lugar no era necesario alzar la voz para ser escuchado. A su alrededor, los pasajeros estaban inmersos en sus propios mundos, respetando el espacio de los demás. Un niño leía un libro en silencio, un anciano contemplaba el paisaje con una serenidad envidiable. En la quietud de aquel vagón, flotaba una bondad invisible, una amabilidad que lo impregnaba todo. La mano con la que organizaba sus documentos se detuvo de repente. Sin darse cuenta, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No sabía por qué lloraba. Solo sentía como el ruido incesante que habitaba en su interior se disipaba lentamente, reemplazado por una calma cálida y desconocida. El silencio podía ser tan acogedor, pensó. En ese preciso momento, algo cambió dentro de ella. La vara con la que medía el mundo ya no era la velocidad ni la eficiencia ruidosa, sino la delicadeza del trato humano. El tren atravesaba ahora el eje cafetero, un tapiz de colinas verdes cubiertas por un velo de niebla matutina. Mirando por la ventana, Cléa susurró para sí misma: quisiera llevarme este silencio a mi país. Aquellas palabras, aparentemente insignificantes, se convertirían en la semilla de una idea que, con el tiempo, movería al mundo. La filosofía del silencio, nacida en el corazón de Colombia, había obrado un milagro en el alma de una mujer francesa. La civilización no se construía con velocidad, sino con silencio. Esta es la crónica de ese pequeño milagro, la historia de cómo una mujer aprendió a escuchar el verdadero significado de la quietud. A través de los cristales del aeropuerto El Dorado, un manto de nubes grises colgaba abajo sobre la sabana de Bogotá. Cléa Fabre contempló aquel cielo plomizo y dejó escapar un suspiro profundo, cargado de resignación. Otro viaje de negocios a este lado del mundo, qué maravilla,
murmuró con un sarcasmo que solo ella podía oír. Clea era una estratega de negocios con base en Shanghái, una mujer forjada en las mejores universidades de Francia, cuyo campo de batalla eran las cifras, las leyes y la lógica pura. Había orquestado fusiones millonarias y reestructurado imperios corporativos, conectando los mercados de Europa y Asia con una destreza casi quirúrgica. Sus armas eran la razón y la eficiencia, y su armadura, un escepticismo a prueba de todo. Pero este viaje a Colombia la contrariaba desde lo más profundo. La razón era simple y visceral, no guardaba un solo buen recuerdo del transporte en América Latina. Años atrás, durante unas negociaciones en Brasil, sus socios locales la habían convencido de tomar un autobús de lujo para un trayecto interurbano. Es el más moderno y cómodo, le aseguraron con sonrisas entusiastas. El resultado fue una tortura de 4 horas. La música a todo volumen, las conversaciones a gritos que rebotaban en las ventanas y el incesante desfile de vendedores ambulantes en cada parada la habían dejado con los nervios destrozados. En otra ocasión, en Perú, un tren turístico que prometía vistas espectaculares se había convertido en una jaula de metal sobre rieles que traqueteaban con una violencia infernal, mientras los asientos se hundían bajo su peso y el aire se llenaba del olor a fritanga. Para Clea, aquello no era folclore, era la ausencia de civilización. No volveré a subir a un tren o autobús en este continente, se había jurado a sí misma en la soledad de una habitación de hotel en Lima. Y ahora, el destino se burlaba de ella. Su reunión era en Medellín, a unos 400 kilómetros al noroeste de Bogotá. La lógica dictaba que el tren de alta velocidad era la opción más eficiente, pero para ella representaba una humillación, una rendición a las circunstancias. ¿Cómo es posible que no haya un vuelo conveniente? Es absurdo, se quejó mientras su asistente le presentaba el itinerario. El cóndor andino, ¿de verdad esperan que llegue a tiempo en un tren con un nombre tan poético? La ironía en su voz destilaba un prejuicio que ni siquiera intentaba ocultar. En su mente, la comparación era inevitable y dolorosa. En Francia, el TGV era un símbolo de orgullo nacional. Recordaba sus viajes de París a Lyon, el elegante vagón-restaurante, el aroma del vino y el queso, los asientos de cuero suave que se deslizaban sobre el paisaje europeo como si flotaran sobre el viento. El TGV no era un simple medio de transporte, era una manifestación de la cultura, un espacio donde la velocidad y el refinamiento convivían en perfecta armonía. Para ella, un viaje en tren era sinónimo de un tiempo tranquilo y de calidad. En cambio, su experiencia en Latinoamérica había sido el polo opuesto, ruidoso, caótico, desprovisto de la más mínima cortesía. En su cabeza, la diferencia era tan abismal que ni siquiera merecía la pena la comparación. Sin embargo, su agenda en Colombia estaba repleta de reuniones y conferencias en varias ciudades, y el margen de maniobra era casi nulo. Considerando los riesgos de retrasos y cancelaciones de vuelos, el tren era la única opción sensata. Se repitió a sí misma una y otra vez la excusa, como un mantra para calmar su frustración. Es inevitable. No hay otra opción. Al pronunciar la palabra, resignación, su mirada se perdió en la pista de aterrizaje. Un avión de Avianca, con su librea roja y blanca, esperaba pacientemente. ¡Qué ironía!, pensó. Yo, que debería volar, condenada a arrastrarme por tierra. El trayecto en taxi desde El Dorado hasta la estación central fue un preludio de sus peores temores. El tráfico de Bogotá era un monstruo de metal y ruido que avanzaba a paso de tortuga. A través de la ventanilla, el paisaje urbano, aunque limpio y ordenado en ciertos tramos, le parecía monótono, carente de alma. Todas estas ciudades se parecen, no tienen carácter, pensó. El conductor, un hombre de mediana edad con una voz suave, rompió el silencio. Hoy el cielo está un poco bravo, señorita. Pero seguro que más tarde se despeja. Clea no respondió. Solo levantó la vista por un instante. Entre las nubes grises, un rayo de sol se abrió paso, iluminando fugazmente sus cabellos dorados. En ese momento, el conductor sonrió, mirándola por el retrovisor. Verá que va a tener un buen viaje. Clea no le prestó atención,
ajena al hecho de que aquellas palabras eran el primer presagio, la primera nota en la sinfonía que estaba a punto de transformar su viaje de prejuicios en un viaje de descubrimiento. Clea trazaba con el dedo, de forma inconsciente, las gotas de lluvia que se deslizaban por la ventanilla del taxi. El camino a la estación central se le hacía eterno, una procesión a través de una ciudad que, a sus ojos, era un cuadro de orden excesivo. Y ese orden, en lugar de tranquilizarla, le generaba una extraña opresión. La disciplina puede ser bella, pero a menudo asfixia el alma, susurró, y sus palabras se disolvieron en el aire acondicionado del vehículo. En su mente, la imagen era otra, la ventana de un TGV partiendo de la Gare de Lyon en París. Campos de trigo que ondulaban como un mar dorado bajo un cielo azul intenso, el delicado aroma de un vino blanco en su copa, el tacto del cuero suave bajo sus manos. La velocidad del TGV no era brusca ni vulgar, era una proeza de la ingeniería que no sacrificaba la elegancia. Era la perfecta simbiosis entre la fuerza y la gracia, una forma de arte que solo los franceses, en su opinión, habían logrado dominar. El TGV no solo transportaba personas, transportaba civilización. Por eso le resultaban tan insoportables los trenes de otros continentes. La tecnología avanza, pero la mentalidad se queda atrás, se repetía. Limpieza, silencio, respeto, todos esos elementos, para ella, estaban ausentes. Lo había comprobado una y otra vez durante su estancia en Asia. Recordaba un viaje en el tren bala desde Pekín. El exterior del vehículo era deslumbrante, una maravilla de la tecnología moderna. La velocidad era impecable. Pero en cuanto las puertas se cerraron, la atmósfera se transformó. Gente hablando por teléfono a gritos, niños corriendo por los pasillos, maletas bloqueando el paso. Nadie parecía tener mala intención, simplemente, a nadie le importaba el espacio del otro. Quizás la civilización no se mide en kilómetros por hora, pensó entonces, mientras contemplaba el paisaje gris a través de la ventana. La experiencia en el KTX de Corea del Sur había sido similar. Le habían dicho que estaba inspirado en la tecnología francesa, y por un momento albergó una mínima esperanza. Pero el interior era estrecho, los asientos duros, y el traqueteo constante. El hombre a su lado no colgó el teléfono en todo el trayecto. ¿Por qué no intentan mantener una distancia respetuosa?, se preguntaba, mientras una creciente irritación se convertía en una fría certeza. Los trenes fuera de Europa, por muy rápidos que fueran, carecían de paz. Esa convicción se había solidificado en su mente como un bloque de metal. Ahora, mientras el taxi se abría paso por Bogotá, esa misma certeza resurgía con cada vibración del motor. El conductor sonrió de nuevo en el retrovisor. Hay mucho trancón hoy, ¿no? Pero no se preocupe, llegamos a tiempo. El acento colombiano era suave, la cadencia de sus palabras, amable. Pero Clea lo ignoró. Llegar a tiempo es lo mínimo que se puede esperar. No es una virtud, es una obligación. Sin embargo, no sabía que esa misma puntualidad, ese mínimo esperable, sería uno de los elementos que pronto harían tambalear su mundo. El taxi finalmente entró en la rotonda de la estación central. A través de la ventanilla, la fachada de ladrillo rojo del edificio apareció lentamente. Era una obra de arquitectura que parecía respirar historia. Majestuosa, pero no anticuada. Reflejaba la luz de los rascacielos circundantes, pero se mantenía en un silencio imponente. Es hermoso, susurró, y se sorprendió a sí misma al escuchar sus propias palabras. Jamás habría pensado que un edificio colombiano pudiera conmoverla. Al bajar del taxi, el tacón de su zapato resonó sobre el pavimento de piedra. El sonido le pareció extrañamente fuerte en medio de una atmósfera tan tranquila. Había mucha gente en la plaza, pero nadie chocaba con nadie. Niños, ancianos, ejecutivos, todos fluían de manera natural, siguiendo una corriente invisible. Cuando alguien pasaba a su lado, bajaba la mirada por una fracción de segundo e inclinaba levemente la cabeza, un gesto de reconocimiento mudo. Esa cortesía sin palabras era incomprensible para ella, educada en la expresividad francesa. ¿Por qué nadie habla? ¿Por qué nadie corre?
Las preguntas se expandían en su pecho como ondas en el agua. Siguiendo la corriente humana, se dirigió a las taquillas. La fila era larga, pero nadie empujaba. Nadie suspiraba con impaciencia. En las ventanillas, el personal atendía a cada persona con una dedicación que le pareció casi teatral, inclinando la cabeza con cada transacción. Era eficiente, pero de alguna manera, cálido. Al recibir su billete, se dio cuenta de algo. Había algo dentro de ese silencio, algo que aún no podía nombrar. Lo percibía como un aire extraño, una atmósfera diferente. Le producía una ligera inquietud, pero no se atrevía a llamarlo desagradable. Espero no estar equivocándome, murmuró para sí misma, y arrastrando su maleta, se dirigió hacia el control de acceso. La franja verde esmeralda del cóndor andino brillaba a lo lejos, y su reflejo iluminó por un instante su rostro. Su expresión se suavizó por una fracción de segundo. Aún no conocía el secreto de aquel aire silencioso. Y no sabía que ese secreto estaba a punto de desmoronar, pieza por pieza, todas sus certezas. Mientras avanzaba por el pasillo central de la estación, la luz del techo se reflejaba en el suelo pulido, creando la ilusión de caminar sobre un espejo. Aquel brillo parecía iluminar la pequeña incomodidad que anidaba en su pecho. Todo estaba demasiado ordenado. La gente fluía sin rozarse, sin alzar la voz, a una velocidad constante, como si la estación entera respirara al unísono. Pero esa disciplina, en lugar de reconfortarla, hacía que se encogiera de hombros. Un ambiente tan perfecto rechaza a cualquiera que lo altere, por poco que sea. Sentía que no era bienvenida. De camino al control de acceso, vio a un grupo de turistas extranjeros posando para una foto. Clea esbozó una sonrisa despectiva. A los turistas les encanta fotografiarlo todo. Como si quisieran capturar incluso este orden para llevárselo de recuerdo. Detrás de su sarcasmo, se escondía el eco de su propia tensión. Clase Esmeralda. ¿Así se llamaba el vagón en el que viajaría? Un conocido le había dicho, una vez que viajas ahí, no lo olvidas. Pero ella había visto muchos trenes que presumían de lujo por todo el mundo. Fachadas brillantes con interiores vacíos. Solo los turistas creen que un salón de espera bonito garantiza una experiencia de calidad, pensaba. Sin embargo, cuando se detuvo frente a la entrada del salón exclusivo, se quedó inmóvil. Los cristales de la puerta no tenían una sola huella, los movimientos del personal eran fluidos y precisos. La puerta se abrió silenciosamente, y una corriente de aire cálido acarició su mejilla. Un aroma de café recién molido se mezclaba con una sutil fragancia a madera. En la pared, un solitario jarrón con una orquídea blanca dictaba la elegancia del lugar. Se sentó, y una luz suave cayó sobre los documentos que sostenía, como si los abrazara. En la mesa contigua, un hombre de negocios dobló su periódico y guardó su teléfono en silencio. Nadie hablaba, pero no había incomodidad. No era silencio lo que había allí, sino espacio. Clea, sin darse cuenta, respiró hondo y se reclinó en el sillón. Nunca pensé que una sala de espera de una estación pudiera ser tan relajante, dijo en voz baja, y se sorprendió al oírse. En una estación de París, el aire estaría lleno de risas y conversaciones, pero aquí, el silencio no separaba a las personas, las envolvía. Esa quietud comenzó a erosionar lentamente su resistencia. Pero no podía admitirlo. Es una coincidencia. Seguro que es una hora de poco movimiento, se dijo, y volvió a clavar la vista en sus informes. Pero las letras parecían borrosas, y no era solo por el cansancio. Pronto, se acercó la hora de partida y se dirigió al andén. Al pasar el control, una brisa fresca la recibió. Entre el flujo de gente, solo se oía el suave rodar de su maleta. Los anuncios de la estación eran una voz grave y tranquila, como si le hablaran a una sola persona. El tren que apareció ante ella era mucho más imponente de lo que había imaginado. El brillo del metal reflejaba la luz, y una profunda línea verde esmeralda recorría su cuerpo aerodinámico. Clea se detuvo en seco. Aquella máquina parecía tener vida propia. «Este es el cóndor andino», susurró. Frente a la puerta,
un asistente la saludó con una leve inclinación de cabeza. Su movimiento era impecable, sin un ápice de exageración. No era la sonrisa comercial de los empleados de trenes en Francia, sino una muestra de respeto genuino. Clea apenas pudo devolver el gesto y desvió la mirada. Con una calma que la sorprendió a ella misma, caminó hacia su asiento. Sintió un ligero temblor en el fondo de su ser. ¿Y si la forma correcta de hacer las cosas no es la que yo conozco? Al subir al tren, notó que apenas había vibración bajo sus pies. El aire del interior era suave, con un aroma delicado y limpio. Se quedó de pie en el pasillo por un momento, inmóvil. Este era el tren latinoamericano que tanto había despreciado, pero en su pecho se expandía una inexplicable sensación de paz. Sin embargo, aún no podía aceptarlo. No. Es solo una primera impresión. No puede superar la elegancia del TGV. Mientras se repetía estas palabras, la duda que había brotado en su corazón comenzaba a latir con fuerza. Las puertas del tren se cerraron, y el silencio se hizo aún más profundo. En ese instante, su verdadero viaje estaba a punto de comenzar. Al detenerse en el andén, el aire frío traía consigo un vago olor a metal y ozono. El suelo de la plataforma brillaba, reflejando el costado del tren como un espejo líquido. Clea sintió el latido pesado de su corazón mientras caminaba hacia la puerta de la clase Esmeralda. El único sonido era el eco rítmico de sus propios tacones, pero incluso ese sonido era absorbido rápidamente por la quietud del entorno. Frente a la puerta, la asistente la recibió con una serena inclinación de cabeza. Su expresión era amable, pero sin servilismo. No era la sonrisa ensayada que veía a menudo en el sector servicios de Francia, era un gesto que formaba parte de ella, un movimiento grabado en su cuerpo por el hábito, no por un manual de instrucciones. Clea, incapaz de responder con palabras, solo asintió levemente. La puerta se deslizó con la suavidad de la seda, y la atmósfera cambió por completo. Al poner un pie en el interior, sintió como si su corazón se detuviera por un segundo. Era silencioso. No había voces humanas ni ruidos mecánicos. La alfombra bajo sus pies era tan densa que sus pisadas se desvanecían. La iluminación del techo era difusa y cálida, eliminando cualquier sombra hostil. El espacio entero parecía respirar en perfecta calma. Cuando la guiaron a su asiento, Clea contuvo el aliento. El sillón de cuero blanco la recibió como un abrazo, y con solo tocar un botón, se reclinó a la perfección. El espacio con el asiento delantero era generoso, un diseño que recordaba la primera clase de un avión. Pero lo que la dejó sin palabras no fue el lujo, sino la estabilidad. El tren aún no había partido, y sin embargo, al sentarse sintió una firmeza absoluta. Una sensación de seguridad infundada, la certeza de que podía abandonarse a ese lugar sin temor. Nunca había experimentado algo así en un tren. Colocó su equipaje en el compartimento superior y sacó sus documentos de la cartera. En el momento en que extendió los papeles para revisar los puntos clave de la reunión de ese día, sus dedos se congelaron. Faltaba una página. La copia del anexo más importante del contrato no estaba por ninguna parte. No puede ser, un grito mudo se ahogó en su garganta. Puso el maletín boca abajo, revisando cada carpeta. Una montaña de papeles se desparramó sobre su regazo. Su pulso se aceleró. Faltaban pocos minutos para la salida. Si no encontraba ese documento, la reunión de mañana perdería todo su sentido. La ansiedad le heló las manos, y su visión comenzó a nublarse. Entonces, su mano rozó otra carpeta. La sensación del papel más grueso. Pasó las páginas con torpeza y allí estaba, el documento que buscaba, intercalado por error. Exhaló profundamente y se dejó caer contra el respaldo del asiento, sintiendo como la tensión abandonaba su cuerpo. Miró el reloj. Ya habían pasado 15 minutos de la hora de partida. Levantó la cabeza, alarmada, y miró por la ventana. ¿Todavía no hemos salido? El andén estaba vacío. No había ni rastro del asistente. Se ha retrasado, pensó. En ese preciso instante, una luz se deslizó por el rabillo de su ojo.
El paisaje exterior se movía lateralmente, sin el menor sobresalto. El tren ya estaba en marcha. Clea ahogó una exclamación. Se estaba moviendo y no se había dado cuenta. No había vibración, ni ruido de motor. Solo el paisaje que se deslizaba hacia atrás en un silencio absoluto. Era como si el mundo se hubiera detenido y solo el escenario se moviera. Fue un momento que hizo añicos todas sus ideas preconcebidas sobre los trenes. La ansiedad por los documentos, su irritación, todo se desvaneció. En su lugar, quedó una quietud increíble, casi milagrosa. ¿Cómo es posible?, murmuró con una voz tan baja que ni ella misma la oyó. Se hundió en su asiento y siguió con la vista la ciudad gris que se alejaba. Poco a poco, los edificios dieron paso al verde de las afueras. El tren avanzaba, de eso no había duda, pero el sonido y la vibración simplemente no existían. Algo dentro de ella comenzaba a resquebrajarse. La frase que tanto había repetido, los trenes latinoamericanos son ruidosos, sonaba ahora hueca y superficial en medio de ese silencio majestuoso. Bajó la mirada y vio su propia mano sobre el reposabrazos de cuero blanco. Las puntas de sus dedos temblaban ligeramente. No era miedo. Era emoción. La quietud es un lujo más profundo que la opulencia, pensó. En ese instante, su resistencia se rindió sin condiciones. El paisaje exterior fluía cada vez más rápido. Cerró los ojos. En medio de ese silencio perfecto, solo podía escuchar el latido de su propio corazón. El paisaje que se deslizaba tras la ventana era de una fluidez hipnótica. A pesar de la alta velocidad, cada árbol, cada poste de luz, pasaba ante sus ojos con una nitidez perfecta, sin distorsión alguna. Era como si el propio aire sostuviera al tren en un abrazo protector. Clea permaneció un largo rato en silencio, sin palabras, simplemente entregada a esa serenidad que la envolvía. El interior de la clase Esmeralda era un santuario de calma. El respaldo del asiento parecía ceder sutilmente al ritmo de su respiración, y la iluminación, perfectamente calibrada, mantenía una calidez que invitaba a la lectura sin fatigar la vista. El hombre del asiento contiguo trabajaba en su portátil, pero el tecleo de sus dedos era inaudible. El ambiente estaba diseñado con una precisión asombrosa. Clea se preguntó cómo era posible lograr algo así. ¿Era la tecnología? ¿El diseño? ¿Una simple casualidad? Sentía que la respuesta era otra. Aquel silencio no era mecánico, tenía una intención humana. Unos pasos ligeros se acercaron y la asistente se detuvo a su lado. Con las manos cubiertas por guantes blancos, hizo una leve reverencia. Le apetece su comida y algo de beber. La voz era un susurro, pero cada palabra llegaba con una claridad impecable. Clea se enderezó instintivamente. ¿Aceptaré su recomendación, por favor? Al hablar, se dio cuenta de que había bajado el tono de su propia voz de forma natural. Comprendió en ese momento una ley no escrita: cuanto más silencioso es el entorno, más nos esforzamos por proteger esa calma. Poco después, una elegante bandeja fue colocada ante ella. Pequeños recipientes contenían una selección de pasabocas locales, arepas de chocolo con quesito, trozos de fruta exótica y un pequeño postre de café. Los colores eran vibrantes, la presentación, impecable. Un pocillo de porcelana humeaba con un café de origen. En Francia dirían que esto es demasiado simple, pensó. Pero al llevarse el primer bocado a la boca, una sorpresa la inundó. Los sabores, puros y auténticos, se expandían en su paladar acompañados por la quietud del ambiente. La ausencia de estímulos externos le permitía saborear cada matiz. Era un reflejo perfecto del propio tren. Después de que el asistente retirara la bandeja, Clea se quedó mirando al frente, pensativa. Cada movimiento de la mujer era preciso, sin gestos superfluos. Parecía comunicarse con los pasajeros sin necesidad de palabras, anticipando sus necesidades. El ángulo de sus manos, la longitud de sus pasos, su respiración, todo estaba coreografiado como una expresión de consideración hacia los demás. Quizás el silencio de los colombianos no es una cuestión técnica, sino cultural, reflexionó, mientras trazaba con el dedo el borde de la taza de café.
El vapor se elevaba lentamente, disolviéndose en el aire. Observándolo, comenzó a comprender que el silencio no era la mera ausencia de sonido, sino un espacio creado para respetar la existencia del otro. Por la ventana, las cumbres de la cordillera comenzaban a dibujarse en la distancia. En apenas una hora, el paisaje había pasado del gris urbano de Bogotá al verde profundo de las montañas. Sentía que, con cada cambio de escenario, su alma se aligeraba. De repente, escuchó la voz de un niño que pasaba por el pasillo, tirando de la manga de su madre. «Mami, qué chévere. Es un tren, pero no hace ruido». La madre sonrió con ternura y le susurró, «Es porque la gente que viaja aquí lo cuida para que esté en silencio». Clea escuchó esa conversación y sintió una calidez en el pecho. El silencio no se impone, se protege. La velocidad del tren parecía aumentar, pero la quietud se hacía cada vez más profunda. Mientras el paisaje fluía, algo dentro de ella se disolvía lentamente. Era la armadura que había llevado durante años, el orgullo de ser francesa, la creencia en la superioridad de su cultura. No es que su orgullo desapareciera, sino que se estaba transformando en una nueva forma de comprensión. Tal vez solo necesito aprender a escuchar el lenguaje del silencio de este país. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Su viaje ya no era un simple desplazamiento, se había convertido en una pequeña peregrinación para desentrañar sus propios valores. El tren seguía su rumbo hacia el norte. Aunque la velocidad aumentaba, el aire permanecía inmóvil, fluyendo sin perturbar la calma. Clea observó su propio reflejo en la ventana y, por primera vez, experimentó la sensación de que el tiempo se detenía. Las manecillas del reloj avanzaban, pero en el interior de ese vagón, el ritmo era otro. Ni rápido ni lento. Era como si el mundo respirara a su compás. En un asiento más adelante, una pareja de ancianos contemplaba el paisaje en silencio. No cruzaban palabra, pero sus manos se rozaban suavemente sobre el regazo. Había entre ellos una confianza más profunda que cualquier conversación. Al verlos, Clea entrecerró los ojos. En el silencio había algo más grande que las palabras. Esa revelación resonó en su interior sin hacer ruido. Reclinó lentamente su asiento y cerró los ojos. Los recuerdos comenzaron a fluir en su mente, el caos en Brasil, el desorden en Perú, las risas y los anuncios estridentes en las estaciones de Francia. Todo aquello había sido parte de su orgullo. Pero ahora, en medio de esta quietud, sonaba como el eco de un mundo lejano. Quizás he vivido mi vida dominada por el ruido, pensó, como si se lo confesara a alguien. Se había acostumbrado tanto a un mundo lleno de sonidos que había llegado a creer que el silencio era sinónimo de aburrimiento. Pero estaba equivocada. El silencio no era un vacío, era un espacio lleno de algo intangible. Bajó la vista y notó el patrón de la alfombra. Cada línea era recta, sin una sola imperfección. Alguien se tomó el tiempo de cuidar cada detalle, pensó. En ese momento, una extraña calidez se extendió por su pecho. Aquí vivía el trabajo anónimo de muchas personas. Este espacio ordenado no era impersonal, era el resultado de la suma de innumerables gestos de consideración. Su mirada se posó en la asistente, que estaba de pie al final del vagón. Observaba a los pasajeros en silencio, lista para acercarse si alguien la necesitaba. Parecía leer la respiración de los demás antes de hablar. Verla fue como presenciar un ritual. No era un trabajo, era casi una oración. Volvió a mirar por la ventana. El paisaje rural se extendía a lo lejos, fincas con techos de tejas rojas salpicando las colinas verdes, las altas palmas de cera recortándose contra el cielo. Contemplar esa vista le traía una paz inexplicable. El paisaje que había visto desde los trenes franceses era bello, sin duda. Pero este paisaje colombiano tenía una cualidad diferente, tenía onda. Clea sacó una pluma estilográfica de su bolso y abrió su libreta. Con una caligrafía lenta y cuidadosa, escribió, «El silencio es la consideración humana construida sobre una tecnología perfecta». Mientras observaba esas palabras, sus dedos se detuvieron. ¿Algo se movió en su interior? Era la primera vez que cuestionaba sus propias convicciones.
La velocidad y el diseño del TGV, que tanto la enorgullecían, eran ciertamente maravillosos. Pero no ofrecían un espacio para serenar el alma. Este tren colombiano tenía una comodidad que no se podía medir en cifras. Era algo creado por todos los que viajaban en él. Respiró hondo. El aire llenó sus pulmones con suavidad. El silencio era increíblemente cálido. En ese momento, una voz serena sonó por los altavoces. En breve llegaremos a Medellín. Ya, pensó en voz alta. Miró su reloj. Apenas había pasado 1 hora y media desde la salida. Sentía como si solo hubieran transcurrido unos minutos. Un silencio tan profundo que hacía desaparecer el tiempo. Ya no quedaba en su corazón ni rastro de resistencia. En su lugar, había un respeto silencioso y firme. Y una pregunta que comenzaba a brotar en su mente: ¿será posible llevar este silencio a mi propio país? Afuera, el sol de la tarde iluminaba el paisaje cafetero. Clea observó esa luz y, sin darse cuenta, sonrió. A medida que el tren reducía la velocidad, la atmósfera del vagón cambió sutilmente. De forma natural, sin que nadie lo indicara, los pasajeros comenzaron a enderezar sus asientos, a recoger sus pertenencias. Percibieron la llegada antes de que cualquier anuncio lo confirmara. Nadie se apresuraba, nadie alzaba la voz. Existía entre ellos un pacto tácito, un orden que emanaba de la cortesía colectiva. Clea se puso de pie y observó la escena con incredulidad. Durante esa 1 hora y media, no había escuchado una sola queja. Si el teléfono de alguien sonaba, esa persona se levantaba de inmediato y salía al vestíbulo para hablar. Los niños no lloraban, los ancianos sonreían en silencio. Esta quietud no era una casualidad. Era como si todos estuvieran conectados por un hilo invisible de respeto mutuo. Cuando el tren se detuvo por completo, antes de que las puertas se abrieran, la misma asistente hizo una última inclinación de cabeza. Gracias por su viaje. Sus palabras no sonaban a fórmula, parecían nacer de un agradecimiento sincero. Su voz no contenía ni cansancio ni artificio, y sin embargo, era cálida. Clea sintió que se le humedecían los ojos. Al bajar al andén, el aire fresco de Medellín le golpeó las mejillas. Pero ese frío le resultó agradable. La quietud continuaba fuera del tren. Había mucha gente, pero el sonido era mínimo. Los pasos de los pasajeros que hacían fila para salir se mezclaban con el murmullo del viento. Creo que por fin lo entiendo, se dijo a sí misma. El silencio no es la ausencia de palabras. Es la respiración compartida que nace de la confianza entre las personas. De camino a la parada de taxis, un hombre de traje que caminaba delante de ella dejó caer su maletín, y varios documentos salieron volando, esparciéndose por el andén. Clea se detuvo, dispuesta a ayudarle. Pero antes de que pudiera dar un paso, otra mujer se acercó con calma, recogió los papeles y se los entregó con ambas manos. Se le cayeron, dijo con una voz sorprendentemente amable. El hombre inclinó la cabeza profundamente. Muchas gracias, respondió en voz baja. No hubo más palabras, pero en ese breve intercambio había una calidez palpable. Clea contuvo el aliento, inmóvil. Incluso cuando nadie mira, las acciones de las personas aquí son naturalmente bellas. No es para impresionar a nadie, sino porque sienten que es lo correcto. Este es el secreto del silencio de este país. Un pequeño escalofrío recorrió su espalda. No era emoción, era algo más cercano a la reverencia. La etiqueta que había aprendido en Francia era una estética para ser vista por los demás. Pero aquí, la cortesía nacía de la consideración, del deseo de no molestar al prójimo. Al comprender esa diferencia, algo se reordenó silenciosamente en su interior. En el taxi hacia el hotel, el conductor le habló con amabilidad. ¿Es su primera vez en Medellín? Sí, respondió ella. Es una ciudad mucho más tranquila de lo que imaginaba. Cuando llueve un poquito, como ahora, se pone más silenciosa. La lluvia se traga los ruidos, explicó el hombre. Al oír eso, Clea sonrió. En este país, hasta la naturaleza parecía ser cómplice en la protección del silencio.
Al llegar al hotel, un empleado la recibió con una profunda inclinación de cabeza. Bienvenida, que descanse. Era el mismo gesto que había visto en la estación de Bogotá. Ella, mientras recibía su equipaje, le devolvió el gesto instintivamente. Gracias. Las palabras salieron de su boca con una naturalidad que la sorprendió. Desde la ventana de su habitación, vio caer una fina llovizna. Las gotas blancas, iluminadas por las farolas, descendían lentamente. Envuelve en esa quietud, Clea se sentó en el borde de la cama. Antes de empezar este viaje, se había dicho, no volveré a subir a un tren latinoamericano. Pero ahora, una frase diferente resonaba en su mente, quiero volver a viajar en él. Y había llegado a una certeza. El silencio no es tecnología ni casualidad. Es un arte del aire, creado por la forma en que las personas habitan sus corazones. Clea contempló la llovizna caer sobre Medellín y cerró los ojos. No era el final de un viaje, sino el comienzo de una comprensión. A la mañana siguiente, Clea despertó temprano. La lluvia nocturna había dejado un fino velo de humedad sobre el valle de Aburrá, y una luz pálida se filtraba por la ventana. La habitación del hotel era cálida y tan silenciosa que ni siquiera se oía el murmullo del aire acondicionado. Sobre la mesa, su libreta seguía abierta. En ella, una frase escrita con trazo rápido: el silencio es una tecnología creada por el corazón humano. Recorrió las palabras con el dedo y exhaló suavemente. Hasta ayer, había medido el mundo con una vara forjada en sus propios prejuicios. Pero ahora era diferente. Había nacido en ella un pequeño valor para no temer el silencio, para mirarse a sí misma en la quietud. Se vistió y, al salir del vestíbulo del hotel, el aire fresco de la mañana le acarició el rostro. Las calles estaban llenas de gente que se dirigía a sus trabajos, caminando con un orden sereno. Nadie cruzaba la calle con el semáforo en rojo. Nadie pisoteaba con prisa las aceras húmedas. En esa modestia colectiva, le pareció ver el origen de la quietud que había experimentado en el tren. En el taxi de vuelta a la estación, el conductor le habló con su tono apacible. ¿Regresa a Bogotá? Sí, tengo una reunión esta tarde. ¡Qué trajín! Pero no se preocupe, en el Cóndor Andino llegará en un momentico. Ante esa frase informal, Clea sonrió para sus adentros. Llegará en un momentico. Antes le habría parecido una promesa increíble, pero ahora conocía por experiencia propia su verdadero significado. La estación estaba bañada por la luz de la mañana. Esta vez, en lugar de la clase Esmeralda, eligió un asiento en la clase turista. Quería comprobar si la magia se mantenía, si la diferencia era real. Al recibir el billete, la empleada de la taquilla sonrió. Que tenga un buen viaje. Su sonrisa no tenía rastro de artificio. Era la expresión sincera de alguien que desea el bien a otro. Esas pequeñas bondades, pensó Clea, eran tan importantes como el diseño del tren o su limpieza para mover a este país. En el andén, su aliento se convirtió en una nube blanca que se disolvió en el aire. El tren se deslizó hasta detenerse en la posición exacta. La línea verde de su fuselaje reflejaba el sol de la mañana con un brillo metálico. Era el mismo Cóndor Andino, pero en su corazón, ya era algo completamente diferente. Al entrar en el vagón, descubrió que la misma atmósfera de respeto flotaba en el aire. Todo estaba impecable, los asientos perfectamente alineados. No había equipaje obstaculizando el pasillo. Los pasajeros leían en silencio o miraban por la ventana. No había servicios de lujo, pero sí orden y seguridad. Cuando el tren partió, Clea aguzó el oído. Se escuchaba un leve zumbido del motor, pero no resultaba molesto. No era el silencio perfecto de la clase Esmeralda, pero curiosamente, era igual de relajante. No era una quietud impuesta, sino el sonido de la gente protegiendo el silencio. La mujer del asiento delantero acomodó al bebé que dormía en sus brazos con una delicadeza infinita, para no alterar el aire a su alrededor. A su lado, un joven que parecía universitario contuvo un estornudo, llevándose rápidamente un pañuelo a la boca y pidiendo disculpas con la mirada. Esa cadena de gestos considerados conmovió a Clea.
El silencio no se impone, nace de forma natural cuando nos respetamos mutuamente. En esos pocos minutos, esa idea se convirtió en una certeza. El tren dejó atrás el paisaje montañoso y pronto se adentró en la sabana. A lo lejos, los rascacielos de Bogotá comenzaron a dibujarse en el horizonte. Al verlos, Clea sintió algo diferente a la primera vez. Una velocidad que nace de la quietud no produce ansiedad. La velocidad no debería ser para competir, sino para transportar el alma. Cuando el cóndor andino se deslizó en la estación central de Bogotá, las puertas se abrieron y los pasajeros descendieron en orden. Sin empujones, sin palabras, cediéndose el paso de forma natural. Mientras observaba esa escena serena, los labios de Clea se movieron levemente. La verdadera civilización no hace ruido. Al bajar al vestíbulo, el sonido de los pasos de la gente resonaba con discreción. Era el mismo espacio de ayer, pero su percepción había cambiado por completo. Ahora, todo le parecía armonioso, las columnas de ladrillo, la tipografía de los letreros, las espaldas de la gente que caminaba con prisa contenida. Había en todo ello una belleza inconsciente. Sacó su teléfono y envió un breve mensaje a un conocido que vivía en Colombia. Creo que por fin entiendo lo que me decías. Tras enviarlo, respiró hondo. Se dejó llevar por la marea humana que fluía ante ella y sonrió en silencio. En el mismo lugar que hasta ayer había despreciado por ser latinoamericano, acaba de aprender una de las tecnologías más sofisticadas y valiosas, la tecnología del respeto. La sala de embarque del aeropuerto El Dorado estaba inundada de luz matutina. Los pasos de la gente se reflejaban suavemente en el suelo pulido, y la voz de los anuncios resonaba con calma. De camino a su puerta, Clea se detuvo. Era la primera vez que sentía tanta nostalgia al abandonar un país. En apenas unos días, algo dentro de ella había cambiado para siempre. En el mostrador de facturación, una empleada recibió sus documentos con una sonrisa. Ahora, Clea podía ver que no era una sonrisa ensayada. Antes la habría descartado como parte de un protocolo, pero ahora sentía la calidez que había detrás. Ser cortés incluso cuando nadie te exige serlo. Todo lo que había visto en Colombia le había enseñado el significado de esa frase. Frente a la puerta de embarque, sacó su teléfono y abrió la aplicación de notas. Allí seguía el apunte que había hecho en el tren. El silencio nace cuando las personas se cuidan unas a otras. La tecnología existe para sostener ese silencio. Releyó la frase, pensó un momento y añadió una más: el silencio de este país es quizás la forma de la civilización futura. Con esa idea en mente, publicó un breve post en sus redes sociales. La foto era del cóndor andino, tomada en el andén de la estación de Bogotá. La línea verde esmeralda brillaba bajo la luz del atardecer. En el pie de foto, escribió: yo, que vengo del país del TGV, he aprendido algo en el país del silencio. La verdadera velocidad no hace ruido. Pocos minutos después, comenzaron a llegar los comentarios. ¿Tan silencioso es? Increíble. Nuestros trenes en Francia deberían aprender de eso. La frase, el silencio es civilización, es hermosa. La repercusión fue mucho mayor de lo que esperaba. Mientras miraba la luz de la pantalla, una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Su experiencia estaba cruzando fronteras, llegando al corazón de otras personas. Y eso la hizo feliz. Se acercaba la hora del despegue. Caminó hacia el avión, se sentó y miró por la ventanilla. A lo lejos, se veía un trozo de la ciudad de Bogotá. Entre los edificios, la silueta roja de la estación central asomaba tímidamente. Gracias, susurró para sí misma. El avión comenzó a moverse. En medio de esa ligera vibración, Clea se dio cuenta de algo: ahora, también había silencio dentro de ella. Antes, se tapaba los oídos para huir del ruido exterior, pero ya no necesitaba luchar contra los sonidos. La quietud no es un estado externo, sino un estado del alma. Al comprenderlo, sintió que se había convertido en otra persona. El avión atravesó las nubes, y allá abajo, la geografía colombiana se empequeñecía.
Bajo el manto blanco, las vías del tren brillaban como un hilo de plata. Ya no podía oír el sonido del cóndor andino, pero en su memoria, aquel silencio seguía resonando. Cuando aterrizó en el aeropuerto de Shanghái, notó la diferencia de inmediato. La densidad del aire, el tono de las voces, la velocidad de los pasos, la distancia entre las personas, todo era diferente a Colombia. Pero ahora podía aceptar esa diferencia no como un juicio, sino como una observación. De camino a su oficina, en un semáforo, vio cómo la gente cruzaba la calle de forma caótica. Antes, habría pensado con desdén, esta es la realidad de Asia. Pero ahora, simplemente pensó en silencio, el silencio también se puede construir aquí. Si alguien empieza, seguro que se contagia. Al llegar a la oficina, su colega, Lynn, la recibió. Bienvenida, Clea, ¿qué tal el viaje? Más retrasos y ruido. Clea negó con la cabeza, sonriendo. No. De hecho, fue tan silencioso que pude escuchar mis propios pensamientos con claridad. Lynn la miró con los ojos muy abiertos. ¿Japón es tan raro? Clea lo pensó un momento y respondió. No era Japón. Y no es raro. Es maduro. Al decir esas palabras, una cálida certeza nació en su pecho. No quería que esta experiencia se quedara en un simple recuerdo de viaje. Una nueva misión, casi un propósito, había brotado en ella. Exportar el silencio. No se trataba de trenes o de tecnología. Se trataba de una actitud, de cómo crear espacios, de la consideración hacia los demás. Quería sistematizar todo eso y llevarlo al mundo de los negocios en Asia. Quizás así, las oficinas, las ciudades, podrían cambiar poco a poco. Por la ventana, se extendía el atardecer de Shanghái. El ruido de las bocinas resonaba en el caos urbano. Pero ya no le parecía tan estridente como antes. Dentro de ella, la respiración serena que había sentido en la estación de Bogotá seguía viva. Abrió su libreta y, en una nueva página, escribió, La conquista del silencio. Sería la revolución más pacífica del mundo. Dejó la pluma y sonrió. El ruido de la ciudad le pareció, de repente, un poco más lejano. En su mente, el cóndor andino volvía a deslizarse, silencioso, por las montañas de Colombia. En las semanas siguientes a su regreso a Shanghái, Clea notó un cambio fundamental en sí misma. Las conversaciones de la oficina, el tecleo de los teclados, ya no la irritaban como antes. Al contrario, ahora era capaz de percibir el ritmo humano que se escondía detrás de los sonidos. Aún así, a menudo recordaba la quietud de la estación central de Bogotá, el fluir sereno del tiempo que había experimentado dentro de aquel tren. Desde la ventana de la sala de reuniones, los claxones de los coches eran una banda sonora constante. Sus colegas hablaban uno encima del otro, las páginas de los informes pasaban con un ruido seco. Clea cerró los ojos un instante y respiró hondo. También en este espacio se puede crear silencio, pensó. A partir de ese día, comenzó a desarrollar una nueva propuesta. Un plan para aplicar la cultura de la quietud que había descubierto en el cóndor andino al entorno empresarial. No se trataba de instalar paneles acústicos para reducir el ruido, sino de crear un ambiente donde los empleados respetaran mutuamente su concentración y compartieran un espacio mental. Esa era la esencia de su proyecto. Presentó su idea en una reunión de directivos. No es un silencio para aumentar la eficiencia, explicó. El silencio es el aire que hace visible la confianza. Al principio, sus colegas la miraron con desconcierto. La palabra silencio les sonaba demasiado abstracta. Pero Clea, con calma, comenzó a describir las escenas que había presenciado en Colombia, la gente haciendo fila en la estación, la tranquilidad de las conversaciones en el tren, los gestos de cortesía, y el cóndor andino partiendo sin hacer ruido. Todo ello resonaba en sus palabras como una experiencia viva. Cuando terminó de hablar, el ambiente en la sala había cambiado. Todos, de forma natural, habían enderezado la espalda y bajado el tono de voz. Era como si sus palabras hubieran ordenado el aire. El silencio no se ve, pero se contagia, ¿verdad?
dijo el director de ventas, conocido por su vozarrón. Clea sonrió y asintió. Sí. En Colombia dicen que es saber leer el aire. Semanas después, su propuesta fue aprobada oficialmente. Lo llamaron el Proyecto Quietud. Durante 1 hora al mediodía, se suspendía la música y las notificaciones de los móviles, dando a cada empleado tiempo para organizar sus pensamientos. El resultado fue un cambio en la calidad de las discusiones. La gente solo hablaba cuando era necesario, y cuando escuchaba, lo hacía de verdad. Un día, mientras presentaba los resultados del proyecto en una conferencia internacional, un ejecutivo de la sede central en París le preguntó con curiosidad: Clea, ¿por qué trajiste una idea como el silencio desde América Latina? Clea hizo una pausa y respondió: porque es en el silencio donde se manifiesta la madurez de un pueblo. Lo vi en el tren de alta velocidad de Colombia. Nadie daba órdenes, pero todos protegían la quietud. Sentí que ese ambiente era la forma más avanzada de civilización. Un breve silencio cayó sobre el auditorio. Pero no fue un silencio incómodo. Fue un silencio de comprensión. Clea lo sintió claramente. Al terminar la conferencia, se quedó sola en la oficina por la noche. Contempló el paisaje nocturno de Shanghái. Un sinfín de luces parpadeaban, y a lo lejos, las filas de coches se movían como ríos de fuego. Pero más allá de ese caos, en su mente, fluía el sonido silencioso de un tren. La velocidad que no hace ruido. Esa era ahora su propia filosofía. Sobre su escritorio, en la última página de su libreta, escribió: la civilización es la capacidad de mantener el silencio. No es una cuestión de tecnología o de leyes, sino de actitud. Al terminar, dejó la pluma. La luz de la ciudad iluminaba suavemente su perfil. Y una vez más, susurró en su corazón: gracias. Tu silencio quizás cambie un poco el mundo. El Proyecto Quietud de Clea se extendió por la empresa a una velocidad inesperada. En su propio equipo, instituyeron 1 minuto de silencio antes de la reunión de la mañana. Nadie hablaba. Simplemente, ponían las manos sobre la mesa y acompasaban la respiración. Al principio, los miembros del equipo se sentían extraños, pero pronto comenzaron a esperar con ansia ese momento. Se había convertido en un ritual que generaba una concentración y una armonía que no se podían medir en cifras. La iniciativa se extendió a otros departamentos y pronto llamó la atención de los medios. La revolución silenciosa que una ejecutiva francesa trajo de Colombia. Un artículo con ese titular se hizo viral en las redes sociales. En los comentarios, llegaban reacciones de todo el mundo. Deberíamos probarlo en nuestro país. En una época en que el silencio se ha convertido en un lujo, esto es una esperanza. El silencio es el lenguaje que nos une. Finalmente, una importante revista de negocios internacional le solicitó una entrevista. Bajo las luces del estudio, respondió con una calma absoluta. ¿Cuál fue la clave de su éxito?, le preguntó el periodista. Clea sonrió levemente. El éxito es una palabra muy grande. Simplemente, en medio de la quietud, pude escuchar por primera vez la voz de mi propio corazón. Solo quise compartir eso con alguien. El periodista insistió: ¿y quién le enseñó esa quietud? Clea miró a lo lejos por un instante y respondió suavemente: un tren. El cóndor andino. El estudio quedó en silencio. Ella continuó: el tren de alta velocidad de Colombia no es un vehículo que presume de velocidad. Es un vehículo que transporta la dignidad humana. El silencio se protege en un ambiente donde todos se cuidan mutuamente. Eso fue lo que cambió mi corazón. La entrevista se difundió por todo el mundo. En escuelas, empresas, hospitales y aeropuertos, la idea de 1 minuto de silencio comenzó a practicarse. En una escuela de negocios de Nueva York, instauraron un tiempo de silencio antes de las clases. En el metro de París, los pasajeros empezaron a cederse el asiento con más frecuencia. En un hospital de Tailandia, médicos y enfermeras iniciaron un turno de mañana silencioso. La gente empezó a darse cuenta de que el silencio no era una cuestión cultural, sino una necesidad humana fundamental. Una noche,
Clea estaba en el balcón de su casa. El paisaje nocturno de Shanghái brillaba, y el ruido de la ciudad llegaba desde lejos, pero incluso en ese caos, había un ritmo. Cerró los ojos. En sus oídos, resurgió el sonido del cóndor andino deslizándose. Aquella vibración suave, aquella quietud viva. El momento en que sintió por primera vez la calidez humana en el silencio. Ese recuerdo seguía latiendo en lo más profundo de su ser. El silencio no lo crea nadie. Nace del corazón de quien intenta protegerlo, susurró. Y en ese instante, el caos de la ciudad le pareció un poco más amable. La quietud no consiste en que el mundo exterior cambie, sino en que el sonido de nuestro interior se ordene. Esa noche, Clea comenzó a esbozar un nuevo plan en su libreta. El siguiente paso, la educación. Enseñar a los niños el poder de escuchar el silencio. En ese momento, aún no sabía que esa idea volvería a cambiar el mundo. Bajo la luz primaveral que entraba por la ventana del aula, Clea hablaba en voz baja a un grupo de niños. No usaba ni mandarín ni inglés. Sus clases comenzaban con un tiempo sin palabras. Al principio, los niños se mostraban inquietos, pero poco a poco, aprendieron a mirarse y a sincronizar sus respiraciones. En la pizarra, solo había una frase escrita: el silencio es un sonido que se escucha con el corazón. Era el lema de su nuevo proyecto educativo, el aula silenciosa. La idea había surgido de una pregunta en un seminario: si los adultos podemos aprender la quietud, ¿cómo pueden hacerlo los niños? Esa pregunta resonó en ella. Su propia transformación no había sido intelectual, sino experimental. Por lo tanto, debía transmitir esa experiencia a la siguiente generación. La clase comenzaba con un minuto de silencio. Hasta el crujido de la silla cesaba. Clea cerraba los ojos frente a la pizarra, y los niños la imitaban. Sin decir nada, las respiraciones de todos comenzaban a compasarse. Era como una música, o quizás una oración. ¿Qué sentisteis?, preguntó. Una niña levantó la mano. Cuando estás en silencio, los sonidos de fuera se oyen más bonitos. Otro niño añadió: cuando todos estamos callados, me siento tranquilo. Clea sintió, sonriendo. Eso es el silencio. No es detenerse, es escuchar. Al final de la clase, les daba una tarea: cuando volváis a casa, intentad hacer un acto de bondad silenciosa. Al principio, los niños no entendieron, pero poco a poco lo fueron comprendiendo. En la siguiente clase, un niño contó con timidez: mi mamá estaba cansada, así que apagué la tele. Me dijo, gracias. El aire del aula se llenó de una calidez repentina. En el silencio, había nacido un amor tangible. Clea, mientras anotaba la escena en su libreta, recordó el cóndor andino. Aquel vagón donde todos se respetaban mutuamente. Aquel silencio se estaba transmitiendo ahora a las futuras generaciones. Cuando la clase terminó y los niños se despidieron con la mano, Clea se quedó sola. Miró la pizarra. Debajo de la frase, el silencio es un sonido que se escucha con el corazón, añadió con tiza, que esta aula sea el tren de alta velocidad del mundo. Esa noche, publicó un breve post: hoy un niño me ha dicho, en el silencio hay sonidos amables. El futuro, sin duda, comenzará en silencio. El post se difundió rápidamente. Aulas silenciosas comenzaron a surgir en Vietnam, Francia, India, y también en Colombia. En algún lugar del mundo, un grupo de niños cerraba los ojos y acompasaba su respiración. Era una revolución sin ruido. Pasaron los años. El proyecto de Clea se implementaba ya en más de 20 países. Aulas, oficinas, aeropuertos y ciudades silenciosas. En todos esos lugares, la idea de respetar al otro había echado raíces. Un día, recibió una invitación. El remitente era el gobierno de Colombia. Querían concederle un reconocimiento por su contribución a la cultura del transporte. Al leer la carta, sintió una brisa familiar. El mundo sin sonido de aquel tren la estaba llamando de nuevo. Era primavera cuando Clea descendió una vez más en la estación central de Bogotá. La fachada de ladrillo,
la gente caminando con pasos discretos, nada había cambiado. Pero su percepción era completamente diferente. El orden que antes le había parecido frío, ahora le parecía amable. Sabía que el silencio no era indiferencia, sino una prueba de confianza. Tras la ceremonia, se dirigió sola al andén. Frente a ella, el mismo cóndor andino la esperaba en silencio. Contempló su silueta por un largo rato. Mi vida comenzó aquí, pensó. Se sentó en su asiento y el tren se puso en marcha lentamente. La ciudad de Bogotá se alejaba tras la ventana. El mundo exterior era ruidoso, pero el interior del vagón seguía siendo un remanso de paz. Se reclinó en el asiento y sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. No era nostalgia. Era la certeza de haber vuelto a casa. Un joven colombiano se sentó a su lado. Parecía un estudiante, con una libreta y un lápiz en la mano. Cuando el tren cogió velocidad, le habló en voz baja. Disculpe, ¿usted es Clea Fabre? Ella lo miró, sorprendida. El joven sonrió con timidez. Cuando era niño, asistí a una de sus aulas silenciosas. Nunca he olvidado esa experiencia. Clea abrió los ojos de par en par. Aquel niño era ahora un joven sentado a su lado. El tiempo había tejido un hilo invisible entre su enseñanza y la vida de alguien. El joven continuó, estoy estudiando ingeniería ferroviaria. Mi sueño es construir un tren que no haga ruido. Clea se quedó sin palabras. En ese instante, sintió que algo encajaba en su interior. El silencio se estaba transmitiendo a la siguiente generación. Estoy segura de que lo conseguirás, respondió ella con una voz suave. Un tren construido por alguien que entiende el silencio seguro que cambiará el mundo. El joven asintió profundamente y miró por la ventana. En el paisaje que fluía, la luz danzaba como copos de nieve. Clea, contemplando la escena, susurró en su corazón, la civilización no se mide por su velocidad, sino por la calidad de su silencio. A medida que el tren avanzaba, el paisaje se volvía más amable. Campos primaverales, pueblos ordenados, las montañas a lo lejos. En cada vista, se sentía la calidez de la mano humana. Y entonces, una frase acudió a su mente, el silencio cruza fronteras. Ya no era una idea, era una convicción. El silencio mueve los corazones más rápido y más profundamente que las palabras. Al llegar a Medellín, bajó al andén. El paisaje era el mismo de aquel día. Solo una cosa era diferente, dentro de ella, había un orgullo sin sonido. Cerró los ojos en silencio. La brisa del andén le acarició el rostro y, a lo lejos, oyó el sonido de una puerta de tren al cerrarse. Fue como una señal, como si el silencio estuviera abrazando al mundo. El silencio no es el final. Es el sonido de una nueva partida. Clea hizo una profunda inclinación de cabeza y sonrió. En su expresión, se reflejaba la respuesta a todo su viaje. En algún lugar del mundo, en ese mismo instante, el silencio estaba cambiando el corazón de alguien. Y el cóndor andino de Colombia seguía, y sigue, corriendo sin hacer ruido. Es la civilización hecha de la consideración humana. La filosofía que Clea encontró se había convertido en otra forma de velocidad, una que envolvía al mundo.